La pedagogía. La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. En otras palabras, es un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica el proceso educativo. La pedagogía tiene su raíz en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar y crear métodos para el acceso a la educación, es decir, métodos para la transmisión de conocimientos, tradiciones, valores o cultura. Es una ciencia de carácter psicosocial, con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la medicina. Existen dos procesos, la teoría y la práctica. La teoría es una determinada por la construcción social, donde se generan conocimientos alrededor de diferentes disciplinas de saber. Se transforman realidades y se posibilitan mecanismos de acción que, unidos a la enseñanza, donde se potencia la comprensión de fenómenos que son producidos y que giran en torno a la cambiante sociedad. Por un lado, tenemos la práctica. Aquí se integran las diferentes teorías, orientaciones o modelos educativos que direccionan el quehacer docente, por lo cual se permite la interacción entre el saber, el docente y los estudiantes. La teoría es una forma de concebir la educación y la práctica una forma de aplicarla y llevarla a cabo a través de la pedagogía. La pedagogía no solo es el objeto de la educación, sino que es en ella y junto a ella donde se orienta el individuo para asumir su vida racional, analizando y eligiendo de manera eficaz y permanente los valores, tradiciones, costumbres y los comportamientos que hacen parte de su legado cultural y que se convierte en elementos fundamentales para su desarrollo. De tal manera que promueva el ejercicio de destrezas, habilidades, actitudes y potencialidades que lo convierten en un ser integral, autónomo y competitivo para su vida en sociedad. Por otro lado, son fundamentales en la formación inicial y permanente tanto del docente como de los estudiantes, quienes son los actores principales del proceso educativo en la medida en la que se posibilita la estructuración de los saberes. La investigación. La investigación educativa es la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método científico e investigación científica, aplicados a todos ellos en el ámbito de la educación. Por ende, investigar en educación es el procedimiento más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Con el desarrollo de las nuevas ideas sobre la educación concebida como una realidad sociocultural de naturaleza más compleja, singular y socialmente construida, han sugerido nuevas conceptualizaciones o perspectivas de la investigación educativa, dominadas interpretativa y crítica. El propósito de la investigación educativa es interpretar y comprender los fenómenos educativos, más que aportar explicaciones de tipo causal. Desde la concepción crítica, la investigación trata de develar creencias, valores y supuestos que subyacen en la práctica educativa. La investigación que concibe como un método permanente de autorreflexión. La investigación educativa tiene características y son conocer los distintos puntos de vista sobre la naturaleza de la investigación, adquirir el conocimiento y el dominio de la tecnología básicas en la investigación, conocer los diversos enfoques metodológicos aplicados a la educación por los investigadores, dar respuestas a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa, innovar en educación y analizar los resultados y eficacia de dichas innovaciones para avanzar en la mejora de los resultados educativos. Y por último, formular juicios de valor sobre la situación estudiada, evaluación y establecer las causas que inciden sobre ella, el diagnóstico.
La investigación en educación tiene diferentes criterios. Entre ellos tenemos el criterio de la veracidad, el criterio de aplicabilidad, el criterio de consistencia y el criterio de neutralidad. Existen limitaciones. Primero, la limitación de orden ambiental, que se refiere a situaciones contextuales o condiciones del ambiente que pueden afectar los resultados de la investigación, nivel cultural, edad o sexo. Otra limitación es de orden técnico, que son los límites que afectan a la calidad de la información recogida, del dato o de la medida. Otra es derivadas del objeto de estudio, que se da con la propia naturaleza de la realidad educativa, ya que hace difícil su exploración. Por último, tenemos de orden ético-moral. Exige que sean considerados desde el respeto de su integridad como ser humano. Esto hace referencia al freno que se debe poner a todo tipo de intervención que puede repercutir de manera negativa sobre el propio individuo. La importancia de la investigación en la educación se fundamenta en la necesidad de plantear y desarrollar proyectos de investigación tendientes a analizar y elevar la calidad de la práctica docente que se desarrolla en las escuelas. El vínculo entre la docencia y la investigación es considerada a partir de dos perspectivas generales. La 1 es investigación de la docencia, con fines evaluativos y de superación de la práctica docente, entre ellas A. Métodos y técnicas de enseñanza, B. Logros de objetivos de aprendizaje, C. Medios didácticos de apoyo y por último, tipo y calidad de material usado en enseñanza. Como segundo punto tenemos la investigación para la docencia, que entre ellos está la necesidad de formación docente, diseño y desarrollo de cursos que satisfagan dicha necesidad y por último, elaboración de perfiles profesionales como estructuración y evaluación de currículos académicos. Todo esto permitirá analizar acerca de las necesidades de vincular al profesor con el ejercicio de la investigación, así como determinar la eficacia de su práctica docente y el conocimiento que se tenga sobre la metodología de la investigación educativa. La innovación. En este caso nos preguntamos, ¿qué es o qué debería ser la innovación educativa? La innovación educativa responde a un cambio estructural que actúa a nivel micro, tal como señala Joan Subirats. La innovación puede generar cambios en cuestiones sustantivas relacionadas con el bienestar ciudadano y sus condiciones de vida, y a su vez debe alterar las relaciones de poder preexistentes en un campo social dado. Debe mejorar también el bienestar educativo en todos los docentes, alumnos y familiares, mejorando de forma sustancial las condiciones de escolarización en los centros educativos. La innovación, pues, va más allá de cambios pedagógicos u organizaciones específicos e implica poner sobre la mesa algunos de los principales problemas que acechan a nuestro sistema educativo, tales como 1. La falta de equidad, 2. La escasez crónica de la financiación educativa y por último, la segregación escolar entre y dentro de centros educativos. Como siguiente pregunta, ¿para qué se debe o se debería innovar? Su objetivo debe ser el de garantizar la justicia escolar, evitando la reproducción de dinámicas de exclusión educativa que caracterizan el sistema educativo. Innovación y transformación, pues, son inevitablemente las dos caras de la misma moneda para avanzar hacia un nuevo paradigma educativo que ponga la justicia en su centro de acción. Por último, ¿cómo se innova o debería innovarse? La innovación, de hecho, no es independientemente de las condiciones de escolarización de diferentes centros educativos, tanto por lo que respecta al perfil del alumnado, como por lo que se refiere a las características y perfil del profesorado. A menudo no innova quien quiere, sino quien puede. En definitiva, a la hora de analizar prácticas y discursos educativos basados en la innovación, no podemos perder de vista la diversidad de connotaciones que caracterizan su uso y aplicación, preguntándonos por el qué, el por qué y el cómo de la innovación educativa.
Es pues una tarea imprescindible no solo para evitar los usos simplistas del concepto, sino también y sobre todo para impedir los efectos altamente perniciosos de la aplicación del mismo. El Tecnológico de Monterrey ha sido pionero en la comprensión y entendimiento de los tipos de innovación. Entre los tipos de innovación tenemos la innovación disruptiva. Es aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el contexto educativo. Su impacto permite que la evolución lineal de un método, técnica o proceso de enseñanza en el aprendizaje cambien drásticamente, alterando la evolución lineal del contexto educativo, modificando permanentemente la forma en la que se relacionan los actores del contexto en los medios y el entorno mismo. Por otro lado, tenemos la innovación revolucionaria. Este tipo de innovación muestra la aplicación de un nuevo paradigma, si se revela como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y dando un cambio significativo de las prácticas existentes. Su aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje es tan significativa que no tiene contexto previo en el sector educativo. Continuamos con la innovación incremental. Es un cambio que se construye con base en los componentes de una estructura ya existente dentro de una arquitectura o diseño ya establecido. Es decir, refina y mejora un elemento metodológico, estrategias, procesos, medios de entrega o procedimientos ya existentes. Por último, tenemos mejora continua. Se considera que es mejora continua cuando lo que se propone son cambios que afectan parcialmente algunos de los elementos de innovación educativa sin alterar de forma relevante el proceso, por ejemplo, la eficacia, la operación, entrega o procedimiento. En conclusión, es necesario considerar la necesidad de formar a los docentes, educadores y otros profesionales afines en teorías, métodos y técnicas de investigación, para que, llegado el caso, puedan analizar e interpretar su propia práctica o la de otros en sus contextos profesionales con el fin de mejorarla. La aplicación práctica de los procesos de innovación es un proceso arduo y complejo que conlleva la preparación de todos los implicados y debe ser tomada como un proceso de investigación. Para ello es necesaria e imprescindible la implicación de la totalidad de la comunidad educativa, desarrollando acciones formativas desde la globalidad, trabajando desde la cultura colaborativa y la multiculturalidad. El espíritu de transformación genera un clima de mejora integral hacia los cambios continuos. Para finalizar, opino que la pedagogía no puede existir sin educación, ni la educación sin pedagogía. A veces se tiende a confundir los términos o no tener claro los límites entre uno y otro. Por eso, se considera necesario delimitar las semejanzas y diferencias entre una y otra.